Señora, afirmar que ha robado condecoraciones es un delito grave. Los sanitarios de hospital no se despliegan con los equipos de operaciones especiales y las mujeres definitivamente no participan en misiones de acción directa. O está usted desvariando o está estafando las ayudas a veteranos. La voz del brigada primero Pablo Crespo atravesó el centro de reclutamiento de la Armada como una cuchilla. Cada palabra diseñada para humillar. Sus ojos gris acero se clavaron en Elena Reyes, que estaba paralizada cerca del mostrador de beneficios, su rostro enrojeciendo, mientras 15 pares de ojos se giraban para mirarla. El sol de la mañana que entraba por los grandes ventanales proyectaba sombras duras por la sala, haciendo que la escena pareciera una ejecución pública. Elena sintió que sus hombros se enderezaban automáticamente, su columna alineándose con precisión militar a pesar del caos que estallaba a su alrededor. El movimiento fue instintivo, grabado en sus huesos por años de entrenamiento del que no podía hablar. Sus ojos oscuros barrieron la sala, catalogando salidas y amenazas potenciales, con la eficiencia metódica de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de una conciencia constante. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo y qué hora es? Por cierto, si te gustan mis vídeos, me encantaría que te suscribieras a mi canal y le dieras a me gusta a este vídeo. Brigada Crespo, creo que ha habido un malentendido, dijo Elena en voz baja, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Había ido al centro de reclutamiento para preguntar sobre la actualización de su tarjeta de identificación de veterana, una simple tarea administrativa que debería haber tardado 20 minutos. En cambio, se encontró en el centro de una pesadilla que amenazaba con desvelar todo lo que se había esforzado por proteger. Crespo se acercó. Su volumen intimidante en el estrecho espacio entre los escritorios. Detrás de él, otros militares y aspirantes civiles observaban con una mezcla de curiosidad y repugnancia. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que asumían sería la exposición de otro caso de condecoraciones robadas. El aire se cargó de tensión y expectación. No hay malentendido, señora, continuó Crespo, con la voz chorreando desprecio. La cabo Primera Fuentes de aquí revisó sus registros. Elena Reyes, sanitaria de hospital, cabo Primera, sirvió de 2010 a 2014, sin despliegues en combate, sin entrenamiento en operaciones especiales, sin condecoraciones por valor. Sin embargo, acaba de decirle a la señora Jiménez en el mostrador de beneficios que sirvió con unidades de operaciones especiales en Afganistán y participó en misiones de acción directa. La cabo Primera Amanda Fuentes emergió de detrás del terminal de la computadora, su pelo rubio recogido en un moño reglamentario, su expresión una mezcla de ira justiciera y satisfacción profesional. Llevaba una carpeta de manila gruesa con impresiones, evidencia de lo que creía ser un caso de fraude militar obvio. Señora, suplantar a personal militar ya es bastante grave, dijo Fuentes con voz cortante, pero afirmar ser de operaciones especiales cuando a las mujeres ni siquiera se les permitía el acceso a roles de combate durante su periodo de servicio, eso es enfermedad mental o fraude criminal. En cualquier caso, vamos a llamar a las autoridades. La sala estalló en murmullos. Un anciano veterano cerca de la pared negó con la cabeza con disgusto. Una joven aspirante a la escala de oficiales parecía horrorizada. Dos infantería de marina de uniforme de gala intercambiaron miradas de complicidad habiendo visto casos similares antes. Elena sintió el peso de su juicio aplastándola. Cada comentario susurrado se sumaba a la atmósfera sofocante. Dale a me gusta y suscríbete si quieres ver cómo se hace justicia a aquellos que se atreven a desafiar a nuestros héroes. Porque esta historia está a punto de dar un giro que sorprenderá a todos en esa sala. La respiración de Elena se mantuvo controlada, pero su ritmo cardíaco había aumentado. Reconoció las señales de una emboscada, la cuidadosa coordinación entre Crespo y Fuentes, la forma en que se habían posicionado para bloquear su camino hacia la salida principal. No eran acusaciones aleatorias, era una confrontación planeada diseñada para maximizar la humillación y minimizar sus opciones de respuesta. Nunca afirmé ser de operaciones especiales, dijo Elena con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que entendía que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. Dije que serví con unidades de operaciones especiales en capacidad sanitaria. Hay una diferencia. Crespo se rió, un sonido áspero que resonó en las paredes institucionales. Claro.
y estoy seguro de que, casualmente, estuvo adscrita a unidades clasificadas que nadie puede verificar. El manual clásico del robo de condecoraciones. Cuéntanos algo que no podamos comprobar. Afirma que todo es clasificado. Espera que seamos demasiado estúpidos para no darnos cuenta. Fuentes consultó su papeleo, leyendo de documentos oficiales con eficiencia burocrática. Sanitaria de hospital, Cabo Primera Elena Reyes completó el entrenamiento médico básico en el Centro de Formación Naval de San Fernando. Sirvió en el Hospital Naval de Rota, el Centro Médico Naval de Cartagena y el Hospital Naval de Las Palmas. Baja administrativa en 2014. Sin despliegues en el extranjero, sin servicio en combate, sin calificaciones especiales más allá de la certificación médica básica. Cada palabra golpeó a Elena como un impacto físico. El registro oficial era exacto en lo que respecta, pero solo contaba la fracción más pequeña de su historia. El registro real, el que importaba, existía en bases de datos clasificadas a las que estas personas no podían acceder. Estaba enterrado bajo capas de clasificación de seguridad diseñadas para proteger no solo las operaciones, sino también a las personas que habían participado en ellas. Los registros pueden estar incompletos, dijo Elena, su voz ganando fuerza, especialmente para ciertos tipos de servicio que requieren discreción. ¿Discreción? La voz de Crespo se elevó una octava. Señora, está hablando de la Armada Española, no de alguna organización en la sombra de una película. Cada despliegue, cada destino, cada condecoración queda registrado. Si no está en el sistema, no sucedió. Un veterano mayor, cerca de la parte trasera de la sala, se levantó lentamente. Jaime Torres tenía el pelo canoso y caminaba con una ligera cojera, evidencia de su propio servicio militar. Había estado observando la confrontación con creciente inquietud. Algo en el porte de Elena activó el reconocimiento en sus ojos experimentados. «Brigada, quizás debería ir más despacio aquí», dijo Torres. Su voz ronca con la autoridad de alguien que había visto combate real. He estado en esto el tiempo suficiente para saber que, a veces, el registro oficial no cuenta toda la historia. Esta señora se comporta como si hubiera estado en el campo. Fuentes se giró para encarar a Torres, su expresión cambiando para incluirlo en su creciente círculo de sospecha. Señor, con respeto, los criminales de robo de condecoraciones son expertos en imitar el porte militar. Estudian cómo actúan los veteranos reales y copian el comportamiento. Es parte del engaño. Torres negó con la cabeza, acercándose para ver mejor a Elena. Sus ojos entrenados notaron detalles que otros pasaron por alto. La forma en que estaba parada con su peso distribuido uniformemente, lista para moverse en cualquier dirección. Como sus ojos continuaban escaneando la sala, incluso mientras estaba bajo ataque verbal. La forma inconsciente en que se posicionó cerca de la pared para mantener una ventaja táctica. No, señora, dijo Torres con firmeza. No se puede fingir lo que estoy viendo. Esta mujer ha estado en situaciones donde las decisiones de una fracción de segundo significaban vida o muerte. Se desarrollan instintos que no desaparecen. El rostro de Crespo se tiñó de ira. Señor Torres, aprecio su servicio, pero está siendo manipulado por una estafadora. Estas personas se aprovechan de la disposición de los veteranos a dudar a su favor. No deje que el sentimiento nuble su juicio. Elena sintió una oleada de gratitud hacia Torres, la primera persona en reconocer algo auténtico en su comportamiento, pero también sintió el peligro de su apoyo. Cuanta más gente creyera su historia, más presión habría para proporcionar pruebas que no podía dar. La naturaleza clasificada de su servicio real significaba que la reivindicación requeriría exponer información que podría poner en peligro vidas. Fuentes regresó a su terminal de computadora, sus dedos volando sobre el teclado mientras sacaba pantallas adicionales. Estoy haciendo una referencia cruzada con todas las bases de datos de operaciones especiales, anunció a la sala. Equipos de operaciones especiales, unidades de la Legión, fuerzas de reconocimiento de la Infantería de Marina, mando de operaciones aéreas especiales. Si la señorita Reyes sirvió con alguna unidad de operaciones especiales, aparecerá en algún lugar del sistema. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Elena sabía lo que revelaría la búsqueda. Nada. Su servicio había sido compartimentado de manera que hacía imposible la verificación a través de los canales normales. Había operado bajo clasificaciones que existían en bases de datos a las que estas personas no podían acceder, protegida por medidas de seguridad diseñadas para mantenerla a salvo incluso años después de su baja.
Búsqueda completada, anunció Fuentes triunfalmente. Cero coincidencias. Elena Reyes nunca ha estado asociada con ninguna unidad de operaciones especiales en ninguna capacidad, ni entrenamiento, ni despliegues, ni destinos, ni evaluaciones. La mujer es un fraude completo. La acusación quedó suspendida en el aire como humo de una explosión. Elena sintió que los muros finales de su vida civil cuidadosamente construida comenzaban a desmoronarse. Había pasado años construyendo una existencia tranquila, trabajando en un centro comunitario, ayudando a otros veteranos a navegar sus propias transiciones a la vida civil. Ahora todo eso estaba amenazado por su pasado que la alcanzaba de la peor manera posible. Crespo sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla. Señora, voy a llamar al Servicio de Investigación Criminal de la Armada, S.D.C. Esto es ahora un asunto federal. Le sugiero encarecidamente que se siente y espere tranquilamente a que lleguen los investigadores. Espere, dijo Elena, levantando la mano en un gesto que era tanto de rendición como de petición de tiempo. Antes de hacer esa llamada, permítame preguntarle algo. Si estuviera inventando esto, si fuera una criminal tratando de estafar al sistema, ¿realmente elegiría una historia tan fácil de desmentir? ¿Realmente afirmaría un servicio que podría verificarse con una simple búsqueda en la base de datos? Fuentes se cruzó de brazos, su expresión escéptica. Los criminales no siempre son inteligentes, señora. Quizás pensó que no lo comprobaríamos. Quizás pensó que la solidaridad veterana la protegería. Quizás está simplemente lo suficientemente desesperada como para intentarlo todo. Elena negó con la cabeza lentamente. O quizás la razón por la que no puede encontrar mi registro es porque está clasificado a niveles a los que usted no tiene acceso. Quizás hay tipos de servicio que no aparecen en las bases de datos estándar por razones de seguridad. Quizás el sistema que está buscando no está diseñado para mostrarlo todo. Eso es conveniente, dijo Crespo sarcásticamente. Misiones supersecretas que nadie puede verificar. Clásica defensa. Lo siguiente será que nos hable de sitios negros de la CNI y conspiraciones alienígenas. Le estoy diciendo que, durante la guerra, cuando las vidas de los españoles están en juego, a veces se hacen acuerdos inusuales, replicó Elena. A veces la gente sirve de maneras que no encajan en los protocolos estándar. A veces la misión requiere una flexibilidad que no coincide con las regulaciones en tiempo de paz. Torres asintió lentamente, pensativo. He oído historias, dijo en voz baja, cosas que sucedieron en la zona de operaciones que nunca llegaron a los informes oficiales. Operaciones que requerían personas con habilidades específicas independientemente de su especialidad militar oficial. Fuentes dirigió su mirada escéptica a Torres. Señor, está hablando de teorías de la conspiración. Los militares tienen procedimientos, protocolos, cadena de mando. Todo se documenta, todo se registra. No hay programas secretos que utilicen personas fuera de sus roles asignados. ¿Está absolutamente segura de eso?, preguntó Elena, su voz adquiriendo un filo que hizo que varias personas en la sala se movieran incómodamente. ¿Está dispuesta a arriesgar su carrera en la suposición de que tiene acceso a todas las bases de datos, a todos los niveles de clasificación, a todos los programas compartimentados que existieron durante el apogeo de la guerra contra el terrorismo? La pregunta quedó suspendida en el aire, creando un momento de incertidumbre que no había existido antes. La confianza de Fuentes vaciló ligeramente mientras consideraba las implicaciones. El personal militar aprendió al principio de sus carreras que siempre había cosas que no sabían. Operaciones para las que no estaban autorizados. Información que existía por encima de su nivel de acceso. Crespo, sin embargo, permaneció impasible. Señora, está tratando de crear una duda donde no debería existir ninguna. La carga de la prueba recae en usted. Si sirvió en operaciones especiales, demuéstrelo. Muéstrenos documentación. Proporcione referencias. Denos algo concreto que podamos verificar. Elena sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Todo lo que pedían existía, pero existía en lugares a los que no podía acceder y que no podía revelar. Su registro real contenía operaciones que todavía estaban clasificadas, personas que todavía estaban en riesgo, información que podría comprometer misiones en curso si se exponía. El mismo secreto que la había protegido durante su servicio ahora amenazaba con destruirla en la vida civil.
Puedo proporcionar referencias, dijo con cuidado, pero necesitarían ser contactadas a través de los canales de seguridad apropiados. Las personas que pueden verificar mi servicio tienen autorizaciones que requieren protocolos especiales para la comunicación. Fuentes se rió, el sonido agudo y despectivo. Por supuesto que sí. Permítame adivinar. Necesitamos llamar a un número misterioso, usar palabras clave especiales y esperar a que alguien que puede o no existir confirme su historia. Qué conveniente que ninguna de sus referencias pueda ser contactada a través de canales normales. Algunas cosas son más importantes que la conveniencia, replicó Elena. Parte de la información está protegida por razones que van más allá de las carreras o reputaciones individuales. Crespo había oído suficiente. Su dedo se movió hacia la pantalla de su teléfono, preparándose para hacer la llamada que transformaría esto de una confrontación verbal a una investigación criminal. Señora, ha tenido múltiples oportunidades para proporcionar pruebas verificables de sus afirmaciones. Ya que no puede o no quiere hacerlo, pasaremos a la siguiente fase. Brigada, espere. Intervino Torres, interponiéndose entre Crespo y Elena. ¿Qué daño hay en hacer algunas llamadas telefónicas antes de involucrar a Lesdiceda? Si está diciendo la verdad, está a punto de arruinar la vida de una veterana legítima. Si está mintiendo, unas horas más no cambiarán el resultado. Fuentes negó con la cabeza firmemente. Señor, no podemos desperdiciar recursos de investigación persiguiendo fantasmas. Esta mujer ha tenido todas las oportunidades para justificar sus afirmaciones a través de canales normales. El hecho de que no pueda prueba que está mintiendo. Elena observó cómo se desarrollaba la discusión a su alrededor, sintiéndose como una espectadora en su propio juicio. La maquinaria burocrática estaba entrando en acción, impulsada por regulaciones y procedimientos que no podían tener en cuenta la complejidad de su situación. Entendía su perspectiva. Desde su punto de vista, parecía ser exactamente lo que la acusaban de ser, pero también entendía algo que ellos no: el costo real de la exposición. En algún lugar del mundo, la gente con la que había servido seguía operando en lugares peligrosos. Las operaciones de las que había formado parte seguían clasificadas porque se conectaban a misiones en curso. Su silencio no era solo para protegerse a sí misma. Se trataba de proteger una red de personas cuyas vidas dependían de la seguridad operativa. La puerta del centro de reclutamiento se abrió con un sonido metálico, dejando entrar a una joven con uniforme de faena de la Armada. La sanitaria Kelly Durán se acercó al grupo con cautela, su maletín médico colgado al hombro, obviamente respondiendo a una llamada sobre un disturbio. Sus ojos escanearon la escena, asimilando la tensa confrontación y la multitud de curiosos. ¿Cuál es la situación aquí?, preguntó Durán, su voz tranquila y profesional a pesar de la obvia tensión en la sala. Fuentes le informó rápidamente sobre la situación, describiendo a Elena como un caso de condecoraciones robadas que se negaba a cooperar con la investigación. Durán escuchó con atención, pero su atención seguía volviendo a Elena, estudiándola con el ojo entrenado de alguien que había trabajado con muchos tipos diferentes de personal militar. Señora, dijo Durán, dirigiéndose a Elena directamente, voy a hacerle algunas preguntas básicas sobre procedimientos médicos militares. Si realmente es una sanitaria, debería poder responderlas fácilmente. Elena asintió, reconociendo esto como una prueba justa de sus antecedentes alegados. Adelante. Durán comenzó con preguntas sencillas sobre entrenamiento médico básico, procedimientos para tratar lesiones por trauma, protocolos para manejar emergencias médicas en condiciones de campo. Elena respondió a cada pregunta con precisión y de forma completa, proporcionando no solo respuestas del libro de texto, sino ideas prácticas que solo podían provenir de la experiencia real. A medida que continuaba el interrogatorio, la expresión de Durán comenzó a cambiar. Elena no solo estaba recitando información memorizada, estaba hablando desde la experiencia, añadiendo detalles y matices que revelaban una profunda comprensión de la medicina de combate. Sus respuestas incluían consejos prácticos que no se enseñaban en el entrenamiento básico, recursos de campo que solo podían aprenderse a través de la experiencia real de despliegue. ¿Cómo trataría un neumotórax abierto en un entorno desértico con suministros limitados?, preguntó Durán, elevando la complejidad de sus preguntas. La respuesta de Elena fue inmediata y detallada. Vendaje oclusivo si está disponible, improvisado con envoltura de plástico o incluso cinta adhesiva si es necesario.
Monitorizar el neumotórax a tensión. Estar preparada para la descompresión con aguja. En condiciones desérticas, vigilar la contaminación de la herida con arena. Si no tiene fluidos intravenosos adecuados, podría necesitar considerar la rehidratación oral si el paciente está consciente y no vomita. Durán levantó una ceja. La respuesta fue precisa, pero incluía detalles sobre métodos de tratamiento improvisados que iban más allá del entrenamiento estándar. ¿Qué hay de tratar una amputación traumática cuando la evacuación médica tardará 30 minutos? Controlar la hemorragia primero, obviamente, replicó Elena sin dudar. Puntos de presión, torniquetes si los tiene. Improvisar torniquetes si no los tiene. No preocuparse por salvar la extremidad amputada a menos que pueda mantenerla fría y el transporte sea inmediato. Centrarse en mantener al paciente vivo. Hablar con ellos, mantenerlos conscientes, monitorizar el shock. A veces hay que tomar decisiones difíciles sobre el triaje cuando se tienen múltiples bajas. La precisión clínica de sus respuestas combinada con el peso emocional detrás de ellas convenció a Durán de que no era alguien recitando de un libro de texto. Era alguien que realmente había estado en situaciones donde estas habilidades marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Fuentes, sin embargo, permaneció escéptica. Cualquiera puede memorizar procedimientos médicos. Eso no prueba que sirviera en operaciones especiales. Tiene razón, asintió Durán, pero sí prueba que es realmente una sanitaria entrenada con experiencia real. La pregunta es dónde y cómo obtuvo esa experiencia. Si no está en su registro oficial, Elena sintió un atisbo de esperanza mientras el apoyo de Durán se unía al de Torres para crear al menos alguna duda sobre las acusaciones en su contra, pero también sabía que el conocimiento médico por sí solo no sería suficiente para probar sus afirmaciones sobre el servicio en operaciones especiales. Eso requeriría pruebas que no podía proporcionar sin comprometer información que debía permanecer en secreto. Crespo, impacientándose con el extenso interrogatorio, dio un paso adelante con su teléfono en la mano. Esto ha durado bastante. El conocimiento médico no prueba el servicio en operaciones especiales. Muchas sanitarias sirven en unidades convencionales y ganan experiencia con la medicina de trauma. Llamaremos al SDCEDAD ahora. Brigada, por favor, dijo Elena con una nota de desesperación en su voz por primera vez. Entiendo su escepticismo, pero hay formas de verificar mi servicio sin comprometer la seguridad. Hay personas que pueden dar fe de mí si las contacta a través de los canales apropiados. Fuentes consultó su reloj, un gesto que indicaba claramente que su paciencia se había agotado. Señora, ha tenido más de una hora para proporcionar pruebas verificables de sus afirmaciones. Cada vez que pedimos pruebas, nos da excusas sobre seguridad e información clasificada. O produce algo concreto o acepta las consecuencias de su engaño. El ultimátum cayó como un golpe físico. Elena se dio cuenta de que había llegado al final del camino con las explicaciones convencionales. O tendría que revelar información que podría comprometer la seguridad o tendría que aceptar ser tachada de fraudulenta y enfrentar las consecuencias legales. Ninguna opción era aceptable. Necesito hacer una llamada, dijo finalmente. Una llamada a alguien que pueda verificar mi servicio sin revelar información clasificada. Crespo negó con la cabeza. Señora, aún no está bajo arresto, así que es libre de hacer las llamadas que quiera, pero procederemos con la investigación de todos modos. Si su contacto misterioso puede probar su historia, puede hacerlo a los investigadores federales. Elena sacó su teléfono, sus manos temblando ligeramente mientras se desplazaba por sus contactos. La persona a la que necesitaba llamar era alguien con quien no había hablado en años, alguien que sabía la verdad sobre su servicio, pero que también entendía la naturaleza delicada de la información que compartían. Era un riesgo involucrarlo, pero se estaba quedando sin alternativas. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Esta es una línea segura, doctora. Llamando a Bravo 6 actual, dijo Elena en voz baja, usando indicativos de llamada que no se habían pronunciado en años. Necesito verificación de emergencia por contacto hostil. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Doctora, eso es imposible. La doctora fue declarada muerta en acción en 2011. Provincia de Kandahar, referencia de cuadrícula. Foxtrot 77. Detonación de IED durante operación de despeje de estructura.
Estabilizó el cuboide navicular después de una caída desde un tejado en el mar, replicó Elena, proporcionando detalles que solo alguien que había estado allí podría saber. Me cargó 200 metros hasta la zona de aterrizaje con un hombro dislocado. Otra pausa, más larga esta vez. Jesús, doctora, ¿dónde está? ¿En qué tipo de problema está metida? Acusaciones de robo de condecoraciones en la base naval de Rota. No pueden encontrar mi registro de servicio en las bases de datos estándar. Necesito a alguien con la autorización adecuada para verificar mis antecedentes sin comprometer la seguridad operativa. Doctora, sabe que no puedo hacer eso en una línea no segura. La naturaleza de su servicio requiere. El teléfono fue arrebatado repentinamente de la mano de Elena por Crespo, quien finalizó la llamada antes de que pudiera terminar la conversación. Señora, no vamos a permitirle que coordine su historia con cómplices. Si tiene contactos legítimos, pueden hablar con los investigadores federales a través de los canales adecuados. Elena lo miró con incredulidad. Acaba de destruir mi capacidad para demostrar mi inocencia a través de los protocolos de seguridad apropiados. Esa llamada iba a alguien que podía verificar mi servicio sin comprometer información clasificada. Una historia conveniente, dijo Fuentes con desdén. Lo más probable es que estuviera llamando a alguien para ayudar a fabricar pruebas o coordinar testimonios falsos. Hemos visto estos esquemas antes. Torres se adelantó con el rostro enrojecido de ira. Brigada, está cometiendo un grave error aquí. Esa llamada sonó legítima. Usó terminología específica y proporcionó detalles que sugieren un conocimiento operativo real. Señor Torres, por favor, dé un paso atrás, ordenó Crespo. Está interfiriendo con una investigación en curso. A menos que quiera ser acusado como cómplice, le sugiero que nos deje hacer nuestro trabajo. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo acre. Torres retrocedió a regañadientes, pero su expresión dejó claro que creía que Elena estaba siendo arrastrada por un sistema más interesado en protegerse a sí mismo que en descubrir la verdad. Durán continuó estudiando a Elena con interés profesional. Algo en su porte, su conocimiento y sus respuestas no encajaba en el perfil de un caso típico de robo de condecoraciones. Pero el peso del procedimiento oficial y la ausencia de registros verificables crearon una presunción de culpabilidad casi insuperable. Crespo presionó un número en su teléfono. Los tonos electrónicos resonando en la sala ahora silenciosa. Ese dícera. Soy el brigada primero Pablo Crespo en la base naval de Rota. Necesito reportar un presunto caso de robo de condecoraciones con posibles implicaciones de fraude federal, mientras hablaba con los investigadores, describiendo las afirmaciones de Elena y la falta de pruebas que las respaldaran. Ella sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. En unos minutos llegarían los agentes federales para ponerla bajo custodia. Su vida civil cuidadosamente construida se haría añicos, reemplazada por la dura realidad de un procesamiento penal por crímenes que no había cometido. Pero más que su situación personal, le preocupaban las implicaciones para las personas con las que había servido. Si este caso se hacía público, si sus antecedentes reales eran investigados y expuestos, podría comprometer operaciones y poner en peligro vidas. El secreto que los había protegido a todos estaba a punto de ser arrancado por un sistema burocrático que no podía entender la complejidad de lo que habían hecho. ¿Qué cree usted? ¿Dice Elena la verdad sobre su servicio militar o es un elaborado engaño? Comente a continuación con su teoría, porque lo que sucede a continuación sorprenderá a todos 20 minutos después. El agente Marcos Pérez llegó al centro de reclutamiento con la eficiente rapidez de alguien que había manejado docenas de casos similares. Era un hombre de unos 40 años con el pelo canoso y el aspecto curtido de alguien que había pasado años lidiando con el fraude militar. Su maletín contenía formularios, procedimientos y precedentes para manejar los procesos por robo de condecoraciones. Brigada Crespo preguntó, identificándose con una placa y credenciales. Entiendo que tiene un presunto caso de robo de condecoraciones. Crespo informó rápidamente al agente Pérez sobre la situación, presentando las afirmaciones de Elena como obviamente fraudulentas y fácilmente desmentibles. Hizo hincapié en la ausencia de registros de apoyo y su dependencia de información supuestamente clasificada que no podía verificarse. El agente Pérez estudió a Elena con el ojo experimentado.
de un investigador que había aprendido a distinguir entre veteranos genuinos e impostores hábiles. Notó su porte militar, sus respuestas controladas bajo presión y la forma en que se mantenía firme incluso bajo intenso escrutinio. Señorita Reyes, dijo, su voz profesionalmente neutral. Soy el agente Pérez del Servicio de Investigación Criminal de la Armada. Necesito informarle que usted es objeto de una investigación por posibles violaciones de la ley federal con respecto a reclamaciones militares fraudulentas. Elena asintió. Habiendo esperado este desarrollo, agente Pérez, entiendo la seriedad de estas acusaciones, pero mantengo que mi registro de servicio existe en bases de datos clasificadas a las que estas personas no tienen acceso. Pérez consultó su tableta, extrayendo información preliminar sobre el caso. Señora, llevo 8 años investigando el fraude militar. He escuchado todas las posibles explicaciones para los registros perdidos, y las afirmaciones sobre servicio clasificado se encuentran entre las más comunes. La realidad es que el servicio militar está documentado. Punto. Si sucedió, hay un registro en algún lugar, no siempre, replicó Elena con cuidado. Durante el apogeo de la guerra contra el terrorismo, algunas operaciones requerían que el personal sirviera en capacidades que no coincidían con su especialidad militar oficial. Estos acuerdos a veces se documentaban en sistemas compartimentados a los que no se puede acceder a través de canales normales. Pérez había escuchado afirmaciones similares antes, pero algo en la forma en que Elena lo decía le hizo dudar. No estaba haciendo afirmaciones extravagantes sobre misiones secretas o heroicidades dramáticas. Su explicación era medida, específica y entregada con el tipo de precisión que sugería un conocimiento real de cómo funcionaban las operaciones compartimentadas. Señorita Reyes, ¿puede proporcionar algún detalle específico sobre su presunto servicio, designaciones de unidad, oficiales al mando, lugares de despliegue? ¿Algo que pueda ayudar a verificar sus afirmaciones? Elena dudó, sabiendo que cualquier detalle que proporcionara podría comprometer la seguridad operativa si se investigaba demasiado a fondo. Pero también reconoció que cierta información podría ser necesaria para establecer su credibilidad. Serví como médico de combate adscrita, unidades de operaciones especiales en Afganistán entre 2011 y 2013, dijo. Mi función principal era el apoyo médico, pero recibí entrenamiento cruzado para misiones de acción directa cuando se requería experiencia médica para el éxito de la misión. Pérez escribió notas en su tableta, registrando su declaración para futuros intentos de verificación. ¿A qué unidades específicas estuvo adscrita? Esa información está clasificada, replicó Elena. Pero la llamada de verificación que estaba intentando hacer era a alguien que sirvió como jefe de mi equipo y que podría confirmar mi servicio a través de los canales de seguridad apropiados. Fuentes, intercedió desde el otro lado de la sala. Agente Pérez, ella afirma que la llamada era para verificar su historia, pero podría haber sido igual de fácil para coordinar un falso testimonio. No podemos permitirle que manipule la investigación. Pérez asintió, entendiendo la preocupación y al mismo tiempo reconociendo la complejidad de investigar afirmaciones que involucraban información clasificada. Señorita Reyes, si su servicio fue verdaderamente clasificado, debería haber protocolos para la verificación que no comprometan la seguridad. ¿Está dispuesta a proporcionar la información de contacto de sus supuestas referencias? Elena sabía que este era un terreno peligroso. Proporcionar información de contacto conduciría inevitablemente a investigaciones oficiales que podrían exponer información destinada a permanecer en secreto, pero negarse sería visto como una prueba más de engaño. La persona a la que estaba llamando opera bajo restricciones de seguridad que requieren protocolos especiales para el contacto, explicó. Simplemente proporcionar un número de teléfono no sería suficiente. El proceso de verificación tendría que pasar por canales oficiales con las autorizaciones adecuadas. El agente Pérez estudió su respuesta, notando tanto su especificidad como su conveniente imposibilidad de probar. En su experiencia, las personas que afirmaban un servicio clasificado solían dar explicaciones vagas que no podían verificarse. Las respuestas de Elena eran diferentes, más precisas, más técnicamente correctas, pero también más frustrantes desde el punto de vista de la investigación. Señora, voy a ser directo con usted, dijo Pérez.
Las afirmaciones que está haciendo son extremadamente inusuales. Las mujeres no estaban oficialmente permitidas en roles de combate durante el periodo de tiempo del que está hablando, y la adscripción de personal sanitario de hospital a unidades de operaciones especiales en capacidades de acción directa habría sido altamente irregular. Me está pidiendo que crea que estuvo involucrada en operaciones que violaron múltiples políticas oficiales. Elena sostuvo su mirada firmemente. Agente Pérez, le estoy pidiendo que considere que, durante la guerra, cuando las vidas de los españoles están en juego, a veces las políticas oficiales son menos importantes que los requisitos de la misión. A veces los militares hacen excepciones a las regulaciones cuando la necesidad operativa lo exige. Torres, que había estado escuchando el intercambio con creciente preocupación, se adelantó de nuevo. Agente Pérez, si me lo permite, esta mujer demuestra un conocimiento y un porte que es consistente con la experiencia real en combate. Su conocimiento médico es extenso y práctico, no de libro de texto. Sus respuestas bajo presión muestran entrenamiento y disciplina. Puede que esté diciendo la verdad sobre el servicio irregular. El agente Pérez reconoció a Torres con un asentimiento, pero su expresión siguió siendo escéptica. Señor, aprecio su perspectiva, pero mi trabajo es investigar basándome en pruebas, no en impresiones. Si la señorita Reyes sirvió en la capacidad que afirma, debería haber algún registro en algún lugar, incluso si ese registro está clasificado. Durán se acercó al grupo. Habiendo completado su propia evaluación de los antecedentes médicos alegados de Elena, Agente Pérez, he interrogado extensamente a la señorita Reyes sobre procedimientos médicos de combate. Su conocimiento no solo es preciso, sino que incluye detalles prácticos que sugieren una experiencia real en el campo. Sabe cosas que no se enseñan en el entrenamiento estándar de sanitaria. El conocimiento médico no prueba el servicio en operaciones especiales, señaló Fuentes. Los sanitarios de hospital pueden ganar experiencia en trauma en muchos entornos diferentes. Cierto, reconoció Durán, pero su conocimiento está específicamente orientado hacia condiciones de combate, métodos de tratamiento improvisados y situaciones de bajas masivas. Eso no es típico de los sanitarios de hospital que sirven en instalaciones médicas convencionales. El agente Pérez procesó esta información añadiéndola a su creciente evaluación del caso. La evidencia era contradictoria. Registros oficiales que no mostraban servicio en operaciones especiales, pero conocimiento y comportamiento que sugerían una posible experiencia en combate. Era exactamente el tipo de caso complejo que podría consumir semanas de tiempo de investigación con resultados inciertos. Señorita Reyes, dijo finalmente, voy a darle una oportunidad más para proporcionar pruebas concretas de su servicio alegado. Documentación, efectos personales, algo físico que pueda respaldar su historia. Si no puede producir algo verificable, no tendré más remedio que proceder con los cargos federales. Elena metió la mano lentamente en el bolsillo, su movimiento controlado cuidadosamente para evitar parecer amenazante. Sacó una pequeña moneda de desafío Challenge Coin desgastada, su superficie de metal apagada por años de manipulación. La moneda llevaba símbolos que eran inmediatamente reconocibles para cualquiera familiarizado con las operaciones especiales: un águila, un tridente y un ancla, pero con modificaciones específicas que la marcaban como perteneciente a una unidad y periodo de tiempo particulares. La colocó sobre el escritorio entre ella y el agente Pérez. El tintineo metálico resonando en la sala repentinamente silenciosa. Esto me lo dio el jefe de mi equipo después de una misión en Afganistán. Los símbolos están modificados de las monedas de desafío estándar de los equipos de operaciones especiales, para reflejar nuestra designación de unidad específica y los parámetros operativos. El agente Pérez tomó la moneda, examinándola de cerca. La artesanía era excelente, los patrones de desgaste consistentes con años de manipulación y las modificaciones al diseño estándar eran sutiles pero significativas. No era el tipo de artículo que pudiera ser fácilmente falsificado o comprado en una tienda de excedentes militares. Interesante, murmuró, fotografiando la moneda desde múltiples ángulos con su teléfono.
Las modificaciones son muy específicas. ¿Sabe lo que representan? Elena asintió. Las alas del águila están posicionadas en un ángulo de 73 grados en lugar del estándar de 90 grados. Eso representa nuestro marco de tiempo de despliegue. Las coordenadas grabadas debajo del ancla marcan la ubicación donde nuestra unidad se desplegó por primera vez. La fecha debajo representa cuando fue autorizada para misiones de acción directa. Antes de continuar, por favor, dedica un momento a dejar un comentario sobre esta historia y puntúala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de paz y reflexión mientras sigues esta historia sanadora y su viaje de valentía y justicia. Fuente se acercó para examinar la moneda. Su escepticismo evidente, pero sacudida por el nivel de detalle en la explicación de Elena. Cualquiera podría inventar una historia sobre lo que significan los símbolos. Esto no prueba nada, excepto que tiene acceso a recuerdos militares, quizás, dijo el agente Pérez pensativamente. Pero el nivel de detalle sugiere un conocimiento genuino o un engaño extremadamente sofisticado. Las modificaciones no son aleatorias. Siguen patrones que serían consistentes con la forma en que las unidades de operaciones especiales realmente personalizan su insignia. Torres se inclinó para ver mejor la moneda. Agente Pérez, he visto monedas de desafío de docenas de unidades diferentes a lo largo de los años. Esta tiene detalles que no se pueden fingir. Los patrones de desgaste, la composición del metal, la precisión del grabado. Esto es emisión militar legítima, no una réplica. Durant también estudió la moneda, notando los mismos detalles que habían impresionado a Torres. La artesanía es de estándar militar y el desgaste sugiere que ha sido llevada durante años. No es algo que se adquirió recientemente con el propósito de respaldar una afirmación falsa. El agente Pérez continuó examinando la moneda. Sus instintos de investigador diciéndole que esto era una evidencia significativa, a pesar de que no podía verificar inmediatamente su autenticidad. La moneda representaba exactamente el tipo de prueba física que a menudo faltaba en los casos de robo de condecoraciones. Pero su naturaleza no oficial hacía difícil la verificación, señorita Reyes, dijo. Suponiendo que esta moneda sea auténtica, sugiere que si sirvió en alguna capacidad con una unidad de operaciones especiales. Sin embargo, no resuelve la discrepancia entre sus afirmaciones y su registro oficial. ¿Puede explicar por qué la documentación de dicho servicio no aparecería en las bases de datos militares estándar? Elena eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que estaba caminando en una línea entre proporcionar suficiente información para establecer credibilidad y revelar detalles que podrían comprometerla. Seguridad durante el periodo de tiempo en cuestión. Ciertas operaciones requerían que el personal sirviera bajo acuerdos que no se reflejaban en los registros de personal estándar. Estos acuerdos se documentaron en sistemas compartimentados diseñados para proteger la seguridad operativa. ¿Compartimentados cómo? Preguntó el agente Pérez. Su entrenamiento de investigación lo empujaba a comprender la mecánica específica de lo que Elena estaba afirmando. La información sobre el personal involucrado en ciertas operaciones se separaba de sus registros de servicio estándar y se mantenía en bases de datos con acceso restringido, explicó Elena. Esto protegía tanto las operaciones como al personal involucrado de posibles compromisos si los registros estándar eran accedidos por individuos no autorizados. Fuentes negó con la cabeza con desdén. Eso suena a tonterías de teoría de la conspiración. Los militares no operan bases de datos de personal secretas. Todo se documenta a través de canales normales. ¿Es así? Preguntó Elena, su voz adquiriendo un filo que hizo que varias personas en la sala se movieran incómodamente. Está absolutamente segura de que tiene acceso a todas las bases de datos, a todos los niveles de clasificación, a todos los programas compartimentados que existieron durante el apogeo de la guerra contra el terrorismo. La pregunta creó un momento de silencio incómodo. Incluso el personal militar más experimentado entendía que siempre había cosas que no sabían, operaciones para las que no estaban autorizados, información que existía por encima de su nivel de acceso. El agente Pérez reconoció la validez del punto de Elena, aún manteniendo el escepticismo sobre sus afirmaciones específicas. Los programas compartimentados sí existían.
y era teóricamente posible que los registros de personal pudieran separarse de las bases de datos estándar por razones de seguridad, pero tales acuerdos serían extremadamente inusuales y requerirían una autorización de alto nivel. Señorita Reyes, si su servicio fue compartimentado como Describe, debería haber protocolos para la verificación que no comprometan la seguridad. ¿Está dispuesta a identificar el programa o operación específica en la que estuvo involucrada para que podamos seguir los canales de verificación apropiados? Elena sintió el peso de la decisión presionándola. Proporcionar información específica sobre las operaciones permitiría la verificación, pero también correría el riesgo de exponer detalles que estaban destinados a permanecer clasificados. Las personas con las que había servido podrían verse comprometidas si su conexión con operaciones compartimentadas se hacía pública. Agente Pérez. Las operaciones en las que estuve involucrada siguen clasificadas porque se conectan a misiones en curso y a personal que todavía está en riesgo, dijo en voz baja. Exponer detalles sobre esas operaciones, incluso con el propósito de probar mi servicio, podría poner en peligro vidas. La explicación era a la vez lógica y exasperante desde el punto de vista de la investigación. Si era cierta, significaba que las afirmaciones de Elena podrían ser imposibles de verificar a través de canales normales. Si era falsa, proporcionaba la excusa perfecta para explicar por qué no se podían producir pruebas de apoyo. Crespo, que se había impacientado cada vez más con la investigación prolongada, se adelantó con su teléfono en la mano. Agente Pérez, esta mujer ha tenido todas las oportunidades para proporcionar pruebas verificables de sus afirmaciones. Cada vez que pedimos pruebas, nos da excusas sobre seguridad e información clasificada. Creo que es hora de proceder con los cargos. El agente Pérez miró alrededor de la sala, asimilando los rostros de todos los involucrados en la confrontación. Torres y Durán parecían convencidos de que Elena estaba diciendo la verdad, mientras que Crespo y Fuentes seguían seguros de que era una estafadora. La evidencia física era sugestiva pero no concluyente, y las explicaciones de Elena eran a la vez sofisticadas y convenientemente inverificables. Señorita Reyes, dijo finalmente, basado en la evidencia disponible y su incapacidad para proporcionar documentación verificable de su servicio alegado. La estoy poniendo bajo arresto por violaciones de la ley federal, reclamaciones fraudulentas sobre servicio militar. Las palabras golpearon la sala como una explosión. Torres protestó en voz alta, mientras Durán negaba con la cabeza con disgusto. Fuentes y Crespo intercambiaron miradas de satisfacción, reivindicados por la confirmación oficial de sus sospechas. Elena permaneció de pie en silencio, habiendo esperado este resultado, pero sintiendo aún así el peso de la injusticia aplastándola. Tiene derecho a guardar silencio, continuó el agente Pérez, leyendo de una tarjeta mientras se acercaba con las esposas. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno. Mientras las esposas de metal hacían clic alrededor de sus muñecas, Elena sintió la finalidad del momento. Su tranquila vida civil había terminado, destruida por acusaciones que no podía desmentir sin comprometer información que debía permanecer en secreto. En 72 horas sería trasladada a custodia federal para esperar el juicio por crímenes que no había cometido. Pero mientras era conducida hacia la puerta, Elena se comportó con la misma dignidad que la había caracterizado durante toda la confrontación. Había enfrentado fuego enemigo y sobrevivido a situaciones imposibles. Encontraría una manera de sobrevivir a esto también, incluso si significaba sacrificar todo lo que había construido para proteger a las personas con las que había servido. La puerta del centro de reclutamiento se cerró detrás de ellos con un clic final y decisivo, dejando atrás una sala llena de gente tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos creían haber visto cómo se hacía justicia a una estafadora. Otros temían haber presenciado la destrucción de una heroína genuina. Solo el tiempo revelaría que evaluación era correcta, pero en 72 horas la verdad comenzaría a emerger de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. La celda de detención en la base naval de Rota se sentía más pequeña que las salas de interrogatorio, donde Elena había pasado incontables horas. Durante sus despliegues, paredes de hormigón gris encerraban un espacio apenas lo suficientemente grande para el banco de metal donde estaba sentada.
sus muñecas aún con las marcas rojas de las esposas que le habían quitado solo minutos antes. A través de la pequeña ventana reforzada podía ver el océano Atlántico extendiéndose hacia el horizonte, una vista que le recordaba la libertad que había perdido 72 horas. Eso era lo que el agente Pérez le había dado antes de que llegaran los alguaciles federales para transportarla a un centro de detención en espera de juicio. 72 horas para demostrar de alguna manera un registro de servicio que existía en bases de datos a las que no podía acceder, protegido por clasificaciones que no podía violar, verificado por personas con las que no podía contactar a través de canales normales. La pesada puerta de metal se abrió con un sonido chirriante que resonó en las paredes de hormigón. La sanitaria Kelly Durán entró llevando un kit médico y con una expresión de preocupación profesional mezclada con curiosidad personal. Se había ofrecido como voluntaria para realizar la evaluación médica de rutina requerida para todos los detenidos. Pero su verdadera motivación eran las preguntas persistentes sobre los antecedentes de Elena. Señorita Reyes, dijo Durán, sentándose en el banco frente a Elena. Necesito completar una evaluación médica estándar, pero también quería hablar con usted en privado sobre algo que observé durante la confrontación. Elena levantó la vista, encontrándose con la mirada de Durán con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por algo más. ¿Qué observó, sanitaria? Durán abrió su kit médico, pero su atención se mantuvo centrada en Elena en lugar de en su equipo. Sus cicatrices. Cuando el brigada Crespo le agarró el brazo, noté heridas defensivas en sus antebrazos, patrones que sugieren combate con cuchillo, y antes, cuando se remangó, vi lo que parecían cicatrices de metralla en sus hombros. La observación fue entregada con precisión clínica, pero la voz de Durán llevaba un trasfondo de reconocimiento que sugería que entendía el significado de lo que había visto. Las cicatrices de combate contaban historias que los registros oficiales a veces no podían capturar, marcando cuerpos con evidencia de experiencias que existían más allá de la documentación burocrática. Las cicatrices cuentan historias, replicó Elena con cuidado. A veces esas historias son complicadas. Durán asintió, continuando su examen mientras mantenía la conversación. Los patrones son muy específicos. Las heridas defensivas con cuchillo suelen ocurrir cuando alguien está entrenado para usar sus antebrazos para bloquear ataques. Las cicatrices de metralla muestran patrones de explosión consistentes con detonaciones de y de no. Son lesiones que se obtienen por accidentes o entrenamiento médico convencional de Elena. Permaneció en silencio, pero su expresión confirmó la evaluación de Durán. Las cicatrices eran de hecho evidencia de experiencia en combate, prueba física de situaciones que habían requerido decisiones de una fracción de segundo entre la vida y la muerte. Cada marca representaba un momento en el que su entrenamiento y sus instintos habían marcado la diferencia entre la supervivencia y convertirse en otra estadística de baja. Sanitaria Durán, dijo. Finalmente, Elena, si le dijera que parte del servicio militar existe en espacios entre los registros oficiales, ¿creería que eso es posible? Durán se detuvo en su examen considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Su propia experiencia con la burocracia militar le había demostrado que la documentación oficial no siempre captaba el cuadro completo de lo que sucedía en los entornos operativos. He visto suficientes inconsistencias entre lo que realmente sucede en la zona de operaciones y lo que se registra oficialmente como para saber que el sistema no es perfecto, replicó Durán. Las zonas de combate crean situaciones que no siempre encajan en los protocolos de informe estándar. Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos en el pasillo exterior. El agente Pérez apareció en la puerta, su expresión sombría mientras entregaba una actualización sobre el progreso de la investigación. Señorita Reyes, dijo, he pasado las últimas 6 horas intentando verificar sus afirmaciones a través de todos los canales disponibles para mí. He contactado con registros de personal, comandos de operaciones especiales, bases de datos médicas y listas de despliegue. El resultado es el mismo en todas partes. No hay registro de que Elena Reyes sirviera en ninguna capacidad de operaciones especiales. Elena sintió que el peso de la inevitabilidad se cernía sobre ella como una pesada manta. Había sabido que este sería el resultado, pero escucharlo declarado oficialmente hizo que la realidad fuera ineludible.
Su servicio existía en sistemas compartimentados a los que estas personas no podían acceder, protegido por medidas de seguridad diseñadas para mantener a salvo tanto las operaciones como al personal de la exposición. Agente Pérez dijo en voz baja: la ausencia de registros en bases de datos estándar no prueba que esos registros no existan en otro lugar, prueba que sí existen. Están protegidos por clasificaciones de seguridad que impiden el acceso normal. Pérez reconoció la validez lógica de su argumento mientras mantenía su escepticismo de investigador. Señorita Reyes, entiendo la posibilidad teórica de registros compartimentados, pero mi trabajo requiere evidencia, no teorías. Si tales registros existen, debería haber protocolos para acceder a ellos que no comprometan la seguridad. Durán completó su evaluación médica y cerró su kit, pero permaneció en la celda, claramente reacia a dejar a Elena sola con el peso de un futuro incierto. Algo en la situación perturbaba sus instintos profesionales, los mismos instintos que la habían ayudado a distinguir entre pacientes genuinos y aquellos que buscaban manipular los sistemas médicos. Agente Pérez, dijo Durán, he completado la evaluación médica y necesito informar que la señorita Reyes muestra evidencia física consistente con la experiencia en combate. Sus cicatrices son indicadores auténticos de combate con cuchillo y exposición a explosiones. Esto respalda al menos parte de sus antecedentes alegados. Pérez anotó esta información, pero se mantuvo inalterado en su evaluación general. Sanitaria Durán, las cicatrices de combate no prueban necesariamente el servicio en operaciones especiales. El personal puede estar expuesto al combate en muchas capacidades diferentes. La conversación fue interrumpida por una conmoción en el pasillo exterior. Voces elevadas sugerían algún tipo de situación urgente desarrollándose en otra parte de las instalaciones. A través de la ventana reforzada, Elena pudo ver al personal moviéndose con el tipo de velocidad decidida que indicaba que algo significativo estaba sucediendo. ¿Qué está pasando ahí fuera?, preguntó Durán, moviéndose hacia la puerta para obtener una mejor vista de la actividad. El agente Pérez salió al pasillo para investigar, dejando la puerta abierta mientras hablaba con otro personal. Su voz se escuchó de vuelta en la celda mientras reunía información sobre la situación que se desarrollaba. El equipo de transporte llegó antes, anunció Pérez, regresando a la puerta. Los alguaciles federales llegaron antes de lo previsto. Quieren tomar la custodia inmediatamente en lugar de esperar las 72 horas completas. Elena sintió que su ritmo cardíaco aumentaba mientras la realidad del traslado inmediato la golpeaba. Había esperado más tiempo para encontrar de alguna manera una forma de probar su caso, pero esa esperanza le estaba siendo arrebatada por la eficiencia burocrática. En minutos estaría bajo custodia federal, oficialmente tachada de estafadora, y enfrentando años de prisión por crímenes que no había cometido. Agente Pérez, por favor, dijo, levantándose del banco con movimientos cuidadosos diseñados para parecer no amenazantes. Dame una oportunidad más para contactar a alguien que pueda verificar mi servicio. Solo una llamada telefónica a través de los canales de seguridad apropiados. Pérez negó con la cabeza firmemente. Señorita Reyes ha tenido múltiples oportunidades para proporcionar pruebas verificables. Los alguaciles están aquí ahora, y no voy a retrasar los procedimientos federales por más afirmaciones sin fundamento. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo mientras los alguaciles federales se acercaban a la celda de detención. Elena podía escuchar el tintineo de las esposas y el crujido del equipo de cuero que marcaba su llegada. Su última oportunidad de libertad se estaba esfumando con cada paso que los acercaba. Esperen, gritó Elena, su voz con una nota de desesperación por primera vez desde su arresto. Puedo probarlo. Denme una llamada telefónica. Hay alguien que puede verificar sin comprometer la seguridad. Alguien con las autorizaciones correctas que conoce la verdad sobre las operaciones compartimentadas. El brigada Crespo apareció detrás de los alguaciles. Su expresión mostraba satisfacción al ver su investigación reivindicada por la acción federal. Guárdelo para su abogado, farsante. Ha desperdiciado suficiente de nuestro tiempo con sus elaboradas historias sobre misiones clasificadas. El agente Pérez hizo un gesto a los alguaciles para que procedieran. Señorita Reyes, se acabó el tiempo. Estos oficiales la transportarán a custodia federal, donde podrá seguir las opciones legales que estén disponibles para usted.
mientras el primer alguacil entraba en la celda con las esposas listas. Elena sintió que sus reflejos entrenados respondían a la amenaza percibida. Años de experiencia en combate la habían condicionado a reaccionar cuando estaba acorralada. Incluso cuando la lógica le decía que la resistencia solo empeoraría las cosas. «No me toques así», dijo bruscamente, apartándose cuando Crespo se acercó a su brazo para facilitar el proceso de esposamiento. El movimiento fue instintivo, una respuesta entrenada al contacto físico no deseado que reveló una memoria muscular desarrollada a través de años de instrucción en combate cuerpo a cuerpo. La respuesta de Crespo fue inmediata y contundente. ¿Resistiendo al arresto también? Solo se está hundiendo más, princesa. Agarró su brazo con más brusquedad, usando su tamaño y fuerzas superiores para dominar su resistencia. La lucha física que siguió fue breve pero intensa. El entrenamiento de Elena se activó automáticamente, su cuerpo respondiendo con movimientos defensivos que le habían sido inculcados a través de incontables horas de instrucción de combate sin armas. Pero estaba superada en número y restringida por el espacio confinado de la celda. Durante la lucha, su camisa de mengue larga se enganchó en el borde de metal del banco y se rasgó por completo, exponiendo todo su antebrazo a todos en el pasillo. El intrincado tatuaje que había estado parcialmente oculto ahora era completamente visible, su detallado diseño captando la dura luz fluorescente. ¿Qué diablos?, murmuró uno de los alguaciles, deteniéndose a mitad de movimiento al notar la obra de arte expuesta. El tatuaje no se parecía a nada visto típicamente en estafadores civiles. El águila, el tridente y el ancla estaban representados con precisión militar, pero fueron las modificaciones específicas las que hicieron que varios observadores se detuvieran. Las alas del águila estaban posicionadas en un ángulo exacto de 73 grados, y debajo de los símbolos estándar había coordenadas que no significaban nada para la mayoría de la gente, pero todo para aquellos entrenados para leerlas. El comandante Cole Navarro había estado caminando por la zona de detención de camino a una reunión programada cuando la conmoción llamó su atención. Como subdirector de operaciones de la base, estaba acostumbrado a observar diversas actividades policiales, pero algo en esta situación en particular lo obligó a investigar más a fondo. Sus ojos se posaron en el tatuaje expuesto y el mundo pareció dejar de moverse a su alrededor. Las coordenadas 33 grados 56 N y 69 grados 12 E estaban grabadas en su memoria de un despliegue que había terminado en tragedia y pérdida. La fecha debajo marcaba el día en que su equipo había perdido a su médico durante un ataque con IED que casi los mata a todos. «Deténganse», dijo Cole en voz baja, su voz apenas audible por encima del ruido de la lucha. Luego, más fuerte, con una autoridad de mando que cortó el caos: «Detengan todo. Que nadie se mueva». La autoridad en su voz fue inconfundible, haciendo que todos en el pasillo se quedaran paralizados. Crespo soltó el agarre del brazo de Elena y los alguaciles retrocedieron, inseguros de por qué un comandante de la armada estaba interviniendo en su operación federal. Cole se abrió paso entre el grupo, sus ojos fijos en el tatuaje con una intensidad que incomodaba a todos. Se acercó a Elena lentamente, estudiando las coordenadas y los símbolos con la cuidadosa atención de alguien que confirmaba un reconocimiento imposible. «Referencia de cuadrícula Foxtrot 77», dijo, su voz temblando de emoción. «Provincia de Kandahar, 15 de noviembre de 2011. Levantó la vista hacia el rostro de Elena, viendo más allá de los años de vida civil a la médico que le había salvado la vida y las vidas de sus compañeros de equipo. «Doctora, ¿es usted?» El pasillo quedó completamente en silencio. El agente Pérez parecía confundido. Durán parecía aturdida y la expresión confiada de Crespo comenzó a resquebrajarse al darse cuenta de que estaba sucediendo algo que no entendía. «Bravo 6 actual», replicó Elena en voz baja, usando el indicativo de llamada que solo los miembros de su unidad conocerían. «Me preguntaba si habría sobrevivido a la segunda rotación». Los ojos de Cole se llenaron de lágrimas mientras 12 años de culpa y dolor se transformaban repentinamente en un alivio y una alegría abrumadores. «Te buscamos durante 3 días. El lugar de la explosión estaba tan destruido que no pudimos encontrarte. Pensamos que estabas muerta. Te declaramos muerta en acción y enviamos una bandera a tu familia». El peso emocional del momento golpeó a todos los presentes. Esto no era una confrontación entre la policía y una estafadora.
Era una reunión entre compañeros de armas que habían sido separados por la guerra y la falta de comunicación. Comandante, dijo él. Agente Pérez, con cuidado. Está diciendo, ¿qué conoce a esta mujer? Cole asintió enfáticamente, secándose los ojos sin vergüenza. Agente Pérez, esta es la sanitaria de hospital de primera clase Elena Reyes. Indicativo de llamada doctora. Sirvió con mi equipo durante 18 meses en Afganistán. Ella me salvó la vida y las vidas de la mitad de mi unidad durante operaciones, que todavía están clasificadas a niveles a los que usted no tiene acceso. Sacó su teléfono seguro, desplazándose por los contactos hasta que encontró el número que necesitaba. Voy a llamar a la almirante Patricia Salas inmediatamente. Ella fue subdirectora de Operaciones de Guerra Especial Naval. Durante el periodo de servicio de Elena, ella puede verificar todo a través de los canales apropiados. La llamada se conectó después de 2 timbres. Almirante Salas. Soy el comandante Cole Navarro. Estoy en la base naval de Rota y necesito la autenticación de emergencia de una veterana de operaciones especiales que ha sido arrestada por cargos de robo de condecoraciones. Su nombre es Elena Reyes, indicativo de llamada doctora. Y sirvió con el equipo de Operaciones Especiales 6 bajo operaciones compartimentadas de 2011 a 2013. La respuesta fue inmediata y decisiva. Comandante Navarro. Pásame al oficial investigador superior inmediatamente. Autorizo la desclasificación de emergencia del registro de servicio de la señorita Reyes para fines de verificación. En minutos, el agente Pérez estaba hablando directamente con la almirante Salas, recibiendo códigos de autenticación y credenciales de acceso a bases de datos que nunca antes había visto. La pantalla de su tableta se llenó de información que transformó a Elena de una presunta estafadora en una de las médicos de combate más condecoradas de la historia naval. Cruz Naval, leyó Pérez en voz alta, con la voz llena de asombro. Medalla de plata al valor, Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Medalla de sufrimientos por la patria con 2 hojas de roble, distintivo de sanitario de combate, 47 vidas confirmadas salvadas en misiones de acción directa. La multitud que se había reunido para presenciar el arresto de una estafadora ahora guardaba un silencio atónito mientras se revelaba la verdad. El rostro de Crespo se había puesto pálido. Y Fuentes parecía estar luchando con la completa inversión de todo lo que había creído sobre el caso. Cole continuó mirando a Elena, su expresión pasando por emociones que iban desde la alegría hasta la culpa y un alivio abrumador. Doctora, te dejamos atrás. La explosión te arrojó a un edificio que se derrumbaba y cuando no pudimos encontrarte después de 3 días de búsqueda, tuvimos que asumir que te habías ido. Elena sonrió a través de sus propias lágrimas, recordando ese día caótico en el que todo había salido mal a la vez. El colapso del edificio me salvó la vida. Estuve atrapada durante 4 días antes de que el Ejército Nacional Afgano me encontrara. Para entonces, ya os habíais ido y los registros médicos me mostraban como gravemente herida en lugar de muerta en acción. El malentendido que los había separado finalmente se estaba resolviendo, pero el costo. Habían sido 12 años de creer que sus amigos estaban muertos. Familias que habían llorado innecesariamente y un registro de servicio que había sido enterrado tan profundamente que casi destruye a la persona que estaba destinado a proteger. El agente Pérez seguía leyendo del registro de Elena recién revelado. Cada detalle se sumaba a la magnitud del error que se había cometido, especializada en cirugía de trauma bajo fuego. Entrenamiento cruzado para misiones de acción directa, que requieren experiencia médica, participó en operaciones clasificadas que resultaron en la eliminación de objetivos de alto valor y el rescate de rehenes estadounidenses. Durán negó con la cabeza con asombro. Elena, salvaste 47 vidas en combate. Y hoy casi vas a prisión porque nadie te creyó. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Una heroína genuina había sido arrestada y humillada, porque su servicio estaba tan clasificado que no podía verificarse a través de canales normales. El sistema diseñado para protegerla casi destruye su vida civil. Cole ya estaba haciendo llamadas telefónicas adicionales.
contactando a los miembros supervivientes de su unidad para compartir la increíble noticia de que la doctora estaba viva. Cada conversación estaba llena de la misma mezcla de incredulidad, alegría y dolor por los años que habían perdido pensando que estaba muerta. Jaime Torres tenía razón, dijo el agente Pérez, mirando hacia el centro de reclutamiento donde había comenzado la confrontación. Reconoció algo auténtico que el resto de nosotros pasamos por alto. Las consecuencias del error comenzaron a caer en cascada a través de múltiples niveles de los sistemas militares y federales. Crespo se enfrentó a una acción disciplinaria, inmediata por su manejo agresivo del caso de una veterana legítima. Fuentes fue reasignada en espera de una investigación sobre su papel en el incidente. Los sistemas de bases de datos que no habían revelado el verdadero registro de Elena fueron marcados para una revisión completa, pero más allá de las consecuencias administrativas, estaba teniendo lugar un ajuste de cuentas más profundo. La cobertura mediática del caso expuso fallas sistemáticas en cómo los militares trataban a los veteranos de operaciones clasificadas. Los comités de supervisión del Congreso exigieron respuestas sobre cuántos otros veteranos podrían estar en situaciones similares, su servicio no reconocido porque era demasiado delicado para reconocerlo públicamente. La almirante Salas llegó a la base naval de Rota a las pocas horas de la llamada telefónica, trayendo consigo un nivel de autoridad que transformó toda la atmósfera que rodeaba el caso. Había pasado años supervisando operaciones compartimentadas y entendía mejor que nadie el delicado equilibrio entre seguridad y reconocimiento que afectaba a personas como Elena. En una ceremonia que fue tanto una reivindicación pública como una curación privada, la almirante Salas entregó personalmente a Elena condecoraciones que deberían haber sido otorgadas años antes. La Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo fue prendida en su camisa civil mientras Cole y otros miembros supervivientes del equipo se cuadraban. El centro de reclutamiento se había transformado en un espacio de ceremonia improvisado con los mismos testigos que habían presenciado su humillación ahora presenciando su reivindicación. Jaime Torres estaba en primera fila con lágrimas rodando por su rostro curtido mientras veía a la mujer que había defendido recibir el reconocimiento que merecía. Kelly Durán mantuvo su porte militar, pero su orgullo era evidente al darse cuenta de que había sido una de las pocas en reconocer el servicio auténtico a pesar de las fallas burocráticas. Elena Reyes, dijo formalmente la almirante Salas, con su voz llevando el peso de la autoridad institucional y el respeto personal. Su servicio a esta nación se extendió mucho más allá de lo que la mayoría de los españoles sabrán o comprenderán. Usted salvó vidas, completó misiones imposibles y sacrificó su propio reconocimiento para proteger operaciones en curso y compañeros de servicio. Las palabras del almirante resonaron a través de la multitud reunida, cada sílaba sirviendo tanto de reivindicación como de educación sobre los sacrificios ocultos realizados por aquellos que sirven en las sombras. El agente Pérez quedó en silencio en la parte de atrás, su expresión reflejando tanto la satisfacción profesional por alcanzar la verdad como el arrepentimiento personal por lo cerca que había estado el sistema de destruir a una persona inocente. El brigada Crespo permaneció en posición de firmes a pesar de su obvia incomodidad. Su anterior certeza reemplazada por la humillante realidad de lo equivocado que había estado, su agresiva persecución de lo que creía ser justicia casi había resultado en una catástrofe, una lección que remodelaría su enfoque de casos similares por el resto de su carrera. Al concluir la presentación formal, Cole se adelantó con varios otros hombres cuyos rostros mostraban las marcas de años difíciles en un servicio peligroso. Estos eran los miembros supervivientes del equipo que había operado con Elena en Afganistán, compañeros de armas que habían pasado más de una década creyendo que su médico estaba muerto. Doctora, dijo una voz áspera detrás de Cole. El suboficial mayor Ryan Sánchez emergió del grupo, sus manos cicatrizadas temblando mientras se acercaba. Me sacaste de ese edificio en la provincia del Mand cuando el techo se vino abajo. He estado llevando tus placas de identificación durante 12 años pensando que era todo lo que me quedaba de ti. Sacó un juego desgastado de placas de identificación de debajo de su camisa. El metal apagado por años de ser llevado contra su pecho.
El peso emocional del gesto golpeó a todos los presentes cuando Sánchez presionó las placas en las manos de Elena, completando un círculo de recuerdo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. La ceremonia concluyó con Cole acercándose a Elena con una carpeta de manila marcada con clasificaciones de seguridad que indicaban su contenido sensible. Su expresión había pasado de la alegría del reencuentro a la sombría determinación de alguien que se preparaba para completar un negocio inacabado. Doctora, tenemos asuntos pendientes, dijo, su voz con la autoridad de una responsabilidad de mando renovada. El líder de la célula terrorista que detonó SI en 2011, Hassan al-Rashid, sobrevivió y ha estado dirigiendo operaciones de tráfico de personas a través de las mismas redes que estábamos tratando de desarticular. Elena examinó las fotografías de vigilancia dentro de la carpeta, reconociendo el rostro de un hombre que había atormentado su memoria durante 12 años. Las imágenes mostraban una figura que había envejecido, pero seguía siendo inconfundiblemente la misma persona cuyas operaciones habían costado tantas vidas estadounidenses y destruido innumerables familias en varios países. ¿Operación Aguas Negras fase 2? Preguntó. Su entrenamiento médico evaluando automáticamente las fotografías de inteligencia en busca de detalles tácticos que pudieran resultar relevantes para planificar una nueva misión. Cole asintió sombríamente, su expresión reflejando tanto el peso de la responsabilidad inacabada como la esperanza que conlleva tener al equipo adecuado reunido de nuevo. Nunca completamos la misión porque pensamos que estabas muerta y la experiencia médica era irreemplazable. Ahora que sabemos que estás viva, finalmente podemos terminar lo que empezamos. El ciclo abierto de su servicio militar se le ofrecía una oportunidad de cierre. La misión que había sido interrumpida por la tragedia y la falta de comunicación finalmente podía ser completada por el mismo equipo que la había comenzado. Reunidos después de más de una década de creer que nunca volverían a luchar juntos, la almirante Salas observó el intercambio con la satisfacción de alguien que entendía que a veces las operaciones militares más importantes eran aquellas que abordaban asuntos pendientes. El secretario de Defensa ya ha sido informado sobre esta situación, agregó en voz baja. Si elige aceptar esta misión, tendrá pleno apoyo y los recursos apropiados. Algunas heridas nunca sanan hasta que se hace justicia, dijo Elena en voz baja, atándose los cordones de sus botas con la misma precisión que había marcado su servicio militar. La simple acción llevaba un peso simbólico para todos los que la reconocieron como preparación para un regreso a las operaciones activas. Traigamos a nuestra gente a casa, continuó. Su voz con la convicción de alguien que nunca había olvidado el propósito final de su servicio. La historia que había comenzado con humillación y falsas acusaciones había evolucionado hacia la reivindicación y un propósito renovado. Elena Reyes había aprendido que a veces el mayor servicio requiere librar batallas de las que nadie sabrá nunca, incluida la batalla por demostrar que dicho servicio existió. Pero ahora, con su registro restaurado y su equipo reunido, estaba lista para enfrentar cualquier misión que se presentara. La guerrera que se había visto obligada a esconderse finalmente era libre de luchar de nuevo.